los enfermos, por todas las peticiones que hay. Y al final Padre hacemos... bendito. Amén, hermano Luis. Padre bendito Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por tu Santo Espíritu de Dios que nos congrega, nos reúne, Padre, en el nombre de Jesús, donde hay 2 o 3 o más reunidos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de tu palabra, aquí estás tú, Señor Jesús, dándote gracias en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, por toda la gloria tuya derramada en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, hijos, nietos, bisnietos, Señor, gracias porque tú has derramado de tu gloria, de tu bendición, regalándonos tu misericordia que es nueva cada mañana. Así lo has hecho, Señor, y los que no están aquí en este lugar, en el nombre de Jesús te damos gracias por ellos, el pastor Zapata, la hermana Elena, la hermana Adriana, bendito Dios, la hermana Sonia, la otra hermana Adriana, bendito Dios, y todos y cada una de ellas, bendito Padre, hermana Gloria, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre Dios Todopoderoso, la hermana Isabelita, hermano Miguel, la hermana Lourdes. Gracias, Señor, por todos y cada uno de nosotros, mi vida, Señor, tu nombre. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, para que tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús se manifieste cada día más en nuestros corazones y el Espíritu Santo de Dios glorifique su presencia a través del hermano Luis, Padre. Úsalo, Espíritu Santo de Dios, y seas tú paseándote, Espíritu Santo de Dios, sobre él, sobre el pastor Zapata, bendito Espíritu de Dios, derramando ese fuego de tu Espíritu Santo de Dios y es soplando ese aliento de vida, Espíritu de Dios, sobre esos huesos secos en el pastor Zapata, bendito Dios, fortaleciéndole, bendito Dios, desde la cabeza hasta la planta de los pies, sea sellado y cubierto con la sangre de Cristo que tiene poder, limpiándole, Padre, cada área de sus riñones, de su vejiga, bendito Dios, esos órganos de su sistema excretor, bendito Dios, reproductor, solo tú sabes entrar, bendito Dios, en lo profundo de sus áreas de su cuerpo para sanarlo. Jesús de Nazaret, paséate, Jesús de Nazaret, sobre el pastor Zapata, la hermana Elena, bendito Jesús de Nazaret, que tú eres nuestro sanador, nuestro salvador. A través de tu Santo Espíritu de Dios ha obrado milagros, prodigios y señales, Padre. Somos testigos de tu gloria, de tu poder, de tu obra. En el nombre de Jesús, sobre el hermano Luis, Padre, gracias por fortalecerlo y llenarlo aún más de tu sabiduría y de ese espíritu de entendimiento, Padre, en el nombre de Jesucristo. Paséate, Jesús de Nazaret, sana, bendito Espíritu de Dios, a cada uno de los que necesitamos cada vez más ser sanos del cuerpo, del alma, del espíritu, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sopla, Espíritu Santo de Dios, los 4 vientos, aquí estamos al norte, al oriente, al occidente, al sur, conforme a tu voluntad, Espíritu Santo de Dios, bendito Padre, y te damos gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendice esta hora en el nombre de Jesús. Úsalo, Espíritu Santo de Dios, y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este es un estudio bien particular y espero que nos ayude. ¿Ya? Amén, amén. Se trata viviendo en los últimos tiempos. Bueno, de acuerdo a lo que podemos ver, ¿no es cierto?, lo que el mundo nos está mostrando en este tiempo, nos podemos dar cuenta de que nos encontramos en las últimas generaciones, ¿ya? De la historia y en el cumplimiento de las profecías bíblicas también de los últimos tiempos, pues nunca ahora estas profecías convergen al mismo tiempo. Además, que la tecnología actual, como hemos conversado otras veces, ¿no es cierto?, ha favorecido el pronto surgimiento, ¿no es cierto?, de la figura del anticristo. Actualmente estamos siendo testigos de inevitables guerras nucleares futuras. Hoy día Bielorrusia estaba anunciando, ¿no es cierto?, de que ya Rusia les mandó el armamento nuclear, ¿no es cierto?, y que están dispuestos a usarlo, ya, para defender. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos pensando, ¿no es cierto?, de que las profecías se van cumpliendo y que estamos, ¿no es cierto?, no digo mañana, no digo 9 años, pueden pasar varios años o 100 años más, pero estamos, ¿no es cierto?,
llegando a la última generación de la historia. En el cumplimiento de las profecías bíblicas de los últimos tiempos, porque, como les digo yo, convergen con la nueva tecnología, ¿no es cierto?, con la ciencia que dice la Biblia, ¿no es cierto?, que favorece el surgimiento de la figura del anticristo. Actualmente estamos siendo testigos de inevitables guerras futuras, ¿no es cierto?, nucleares, el endiosamiento científico que crearon una raza superior humana actual, la nueva, ¿no es cierto?, la nueva, espera un segundito, por favor. El perro lobo, el hermano Luis. La increíble corrupción y degradación sexual, ¿no es cierto? Todo lo que nos está mostrando en este momento, lo que está pasando en el mundo, la apostasía de la iglesia, ¿ya?, la creciente tolerancia de la maldad, el regreso de Israel a su tierra, son señales, ¿no es cierto?, el aumento de los gobiernos para suprimir y controlar nuestras libertades individuales, la ambición de Estados Unidos y Rusia para apoderarse del mundo. Estas son señales, ¿cierto?, la escalada del conflicto en el Medio Oriente, la caída de la economía europea, las señales de la reconstrucción del tercer templo judío, la promoción mundial para eliminar el dinero, que paguemos con tarjetas, ¿ya?, que solo se usa el plástico, como le llaman, el aumento de las naciones para establecer un gobierno mundial, el globalismo, que se está, ¿no es cierto?, sobre todo en varios países ya se está trabajando por el globalismo para que exista un gobierno mundial. Todo esto favorece, ¿no es cierto?, la llegada del anticristo, porque eso es lo que va a hacer, él va a ser un gobernante mundial. Y así podemos continuar mencionando todo esto y muchos más acontecimientos que nos hablan del mundo, que la Biblia profetizó, sucederán en los últimos tiempos. Todos estos eventos están establecidos, preparando o pavimentando el camino para el surgimiento, ¿no es cierto?, de este próximo gobierno mundial con la figura del anticristo como gobernante. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿debemos estar preocupados por el futuro? ¿Deberíamos cambiar la manera como vivimos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud mientras enfrentamos el final de la historia humana? La Biblia nos provee de varias respuestas, pues estamos seguros que muchos cristianos están actualmente viviendo sin respuesta que les puedan dar paz y seguridad en sus corazones. Hay muchos que no saben, ¿no es cierto?, qué hacer con lo que está pasando, con lo que viene. Muchos conocen lo que va a pasar en los últimos tiempos porque la Biblia lo enseña, pero en este momento pueden, ¿no es cierto?, encontrarse, como le dijera yo, sin saber qué hacer, ¿eh?, sin saber a qué hacer. Pero la Biblia nos enseña qué debemos atratarnos para tener la paz en nuestros corazones. Vamos a ver algunos consejos que nos ayudarán a tener un ánimo, confianza, esperanza y seguridad para el futuro. Primero que nada dice evitar decisiones tontas. Como por ejemplo, algunas personas están actualmente tomando decisiones tontas. ¿Por qué son tontas? Por una mala comprensión de las profecías bíblicas. Por ejemplo, hay cristianos que están dejando la universidad, están dejando de estudiar y trabajo, almacenando comida y bebida. No es malo, ¿no es cierto?, con moderación, pero si nosotros nos enfermamos juntando alimentos porque creemos que vamos a poder sobrevivir más allá de lo que los tiempos están marcados, ¿no es cierto?, son medidas tontas. Algunos que no se toman mal los remedios, como el hermano Luis,
¿Ya? Eh, ni van tampoco al médico, porque ¿para qué? Pues si estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque creen que el rapto está cerca, hermano. Pero no es así, yo le digo, puede ser hasta 100, 200, 1000 años más, no sabemos. Pero tenemos que estar preparados porque estas son señales claras de que vienen. Cristo dijo, mirad la higuera, cuando la higuera brote, ¿no es cierto? Es porque se acerca el verano. Y en este momento la higuera está dando algunos brotes. Entonces, para evitar estas decisiones tontas y precipitadas, tenemos un simple consejo. Vive tu vida como si el rapto fuera a suceder hoy. Vivamos nuestra vida como si el rapto va a suceder hoy. Pero planea tu vida como si fueras a vivir por mucho tiempo más. De esta manera te estarás preparando para hoy y también para la eternidad. ¿Ya? Nos preparamos para hoy, pero también para la eternidad. Vivimos como si el rapto va a ser hoy día. Todos los días preparados como si el rapto fuera para hoy. Además dice, ora sin cesar. La palabra nos enseña que debemos orar sin cesar y no dejar de amar. El amor es lo más importante, ¿no es cierto? Podemos recurrir a la Biblia en este pasaje. El hábito para orar sin cesar se puede desarrollar caminando, manejando, jugando, durmiendo y trabajando. Lo podemos hacer, ¿ya? Durmiendo yo lo he puesto más o menos, bueno, podemos despertar en la noche. El Salmo 55, 17 y 18, aquí nos empiezan los consejos bíblicos, ¿no es cierto? Tarde y mañana, dice, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, ¿ya? De la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, ¿no es cierto? Aunque sean muchos los que están contra mí en esta guerra, ¿no es cierto? Yo oraré al Dios y Él me oirá mi voz. Él redimirá mi paz, ¿no es cierto? De la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos, pero Él va a estar conmigo, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Dios, si estamos orando sin cesar, Dios está con nosotros. Si nosotros estamos caminando de acuerdo a la palabra, Dios está con nosotros, ¿ya? Orar sin cesar. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. Efesios 6:18 dice orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda la perseverancia y súplica para todos los santos. Es en nuestra vida constante de comunión con Dios que encontraremos las fuerzas y el ánimo que necesitamos para enfrentar el futuro. Para enfrentar el día a día, para enfrentar el mañana, para enfrentar lo que vendrá, necesitamos, ¿no es cierto?, orar para que el Señor nos dé la fuerza. ¿Y de dónde nosotros como humanos podemos sacar la fuerza para soportar lo que vendrá o lo que nos va a suceder? Tenemos que tener las fuerzas de Dios, ¿ah? Los viejos nos damos cuenta que necesitamos cada día más de Dios para poder levantarnos en la mañana, para poder vencer el desánimo, para poder vencer los dolores. Necesitamos la ayuda de Dios. Bueno, así mismo necesitamos la fuerza, ¿no es cierto?, que Dios nos va a dar mediante esta oración, ¿no es cierto?, para que nos dé el ánimo que necesitamos para enfrentar este futuro adverso. Vemos lo que está pasando. Aquí en Chile estamos con una epidemia en los niños, ¿no es cierto?, que ya se ha desatado y que la están enfrentando las autoridades, ¿no es cierto?, con altas dificultades. Pero nosotros tenemos que orar para estar preparados en lo que viene. En Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿Ya? O sea, si nosotros
no queremos que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Bueno, no oremos. ¿Ah? Porque dice, así dijo el Jehová el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste, o sea, rechazamos. ¿Ya? Isaías 40, 28 al 31. Dice, no has sabido, o no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes, flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí en estos versículos el Señor nos da la fuerza. Si estamos con Él, vamos a tener la fuerza. Dice que nos va a levantar con alas como las águilas si confiamos en Él. A través de lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en los estudios bíblicos hemos visto que el que está con Dios, el que hace las cosas como para Dios, ¿no es cierto?, siempre está con fuerza, siempre está firme, ¿ya? No hay nada que lo pueda conmover, no hay nada que lo pueda mover de ese camino. No se cansan, no se fatigan, soportan muchas cosas, ¿no? Y en Isaías 43, 2 dice, cuando pase por las aguas, mire, cuando pase por las aguas yo estaré contigo. Acuérdense cuando, más adelante lo vamos a ver, pero ya todos lo han visto, ¿no es cierto? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se encontró en un momento entre la espada y la pared. Por un lado el Mar Rojo y por el otro lado venían los carros del faraón. ¿Eh? Entonces se enfrentaron a las aguas. Pero el Señor le dice, no te preocupes, yo estaré contigo. ¿Qué es lo que le dijo a Moisés? Levanta tu bastón, ¿no? Se abrieron las aguas. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Todas esas son promesas del Señor, todo eso está en la palabra, ¿ya? En 1 de Pedro 5, 7. Además, asegúrate de permanecer en el amor de Dios y a tus hermanos, en la fe, pues es imposible tener paz con Dios si aborrecemos a nuestros hermanos. ¿Se da cuenta? El amor es lo importante, el amor a nuestros hermanos, el amor a Dios. Cuando habla de temor, no está hablando de miedo, está hablando del amor a Dios, ¿ya? De la confianza en Dios. En 1 de Juan 2, 9, 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si nosotros decimos que aborrecemos a nuestro hermano, pero a su vez estamos hablando de Cristo, de Dios, no sé, es que todavía no tenemos clara la situación. Todavía estamos a oscuras. Todavía no sabemos para dónde vamos, ¿ya? El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no, en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ya? El Señor nos está diciendo en Juan, ¿no es cierto?, que debemos amar a nuestros hermanos, porque cuando nosotros aborrecemos a nuestros hermanos no podemos decir que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor y nosotros no amamos a nuestros hermanos, es porque no tenemos a Dios en nuestro corazón. Entonces no podemos tener dos versiones. En 1 de Juan 3, 11 y 12.
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Y por qué causa? No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas. Nosotros a veces cometemos el mismo error. No matamos, pero también nos enojamos porque no nos damos cuenta que lo que hace el hermano, ¿no es cierto?, lo hace como si fuera para Dios y nosotros lo hacemos en forma humana. Y en eso criticamos, ¿no es cierto?, al hermano. Pero nosotros debemos amarlo, ¿ya?, para que todas nuestras obras sean buenas. Primera de Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, el que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, lo que estábamos conversando. Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que estar, si tenemos a Dios, tenemos que estar llenos de amor. ¿Ya? 20:21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Sé que es bien claro. Si yo digo que aborrezco a mi hermano, ¿ya?, o sea, que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es porque soy un mentiroso. No puede ser que yo amando a Dios aborrezca a mi hermano. Pues el que no ama a Dios, a su hermano, ¿a quién ha visto? Si en nuestro hermano tenemos que ver nosotros la figura de Cristo. Tenemos que amarlo. No es que nos, por favor, amaos los unos a los otros, fue la orden, que es el mandamiento que dejó Cristo. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es uno de los mandamientos principales que dejó Jesús en la tierra. Dice que no se turbe nuestro corazón, que no se confunda nuestro corazón, que mantengamos la paz de Dios antes de morir. Jesús sabía que vendrían tiempos difíciles para sus seguidores, por lo que tenía que darles palabras que les animaran a no desmayar. Y las palabras que nos da el Señor para no desmayar están en la Biblia, hermano. Todos los días el Señor nos está hablando a través de su palabra para que no desmayemos, para que no temamos, ¿ya?, para que podamos avanzar y no retroceder. Él siempre nos está allá. Y nosotros estamos viendo que los tiempos son difíciles con lo que está pasando. Nos está mostrando, ¿no es cierto?, que ya no existe el temor, ni el temor a Dios, ni el amor al hermano, ni el amor a Dios, ni el amor a nadie. No hay respeto por nada ni por nadie. Lo estamos viendo todos los días a través de todo el mundo, ¿ya? Juan 14, 1, 3. Dice, Jesús nos habla acá: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Mirad lo que está diciendo el Señor. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas son las primeras palabras, ¿no es cierto?, en la Biblia acerca del rapto. Jesús nos está diciendo que nos va a venir a buscar. Nos promete que regresaría del cielo y los tomaría con él. ¿Cómo nos va a hacer una promesa maravillosa? Pero no estamos preocupados de lo que está sucediendo, de lo que nos falta, de lo que debemos tener, la tranquilidad, la paz que debiéramos, que todos ansiamos que existiera, ¿no es cierto?, que se ha perdido.
Acá nosotros en Chile podemos verlo todos los días, ¿no es cierto? Los asaltos, las muertes, los robos, los robos de vehículos. Todos los días se está viendo lo mismo. El consumo de droga, el tráfico de droga, ¿ah? El tráfico de personas. Entonces, nos está mostrando que el mundo ya está pero totalmente desbandado. Dice, no importa lo que suceda en el mundo, ni a tu alrededor, no permitas que nada, absolutamente nada, te quite tu paz y seguridad, que estamos en las manos de Dios. Nosotros tenemos que tener esa seguridad como cristianos, de que nosotros estamos en las manos de Dios, creemos en Dios, hacemos lo que Dios nos manda. ¿Ya? Entonces la confianza nuestra es que estamos en las manos de Dios. ¿Y quién es el que decide? El que decide al final es Dios. No es nadie más. No hay ningún hombre. Ni el Papa, ni el presidente de la República, no. El único que decide es Dios en lo que va a pasar. Y Él nos advierte en la palabra, ¿no es cierto?, que nos preparemos. Y que no dejemos, ¿no es cierto?, de amar. En Juan 17, 9 al 11. Yo ruego por ellos. Aquí el Señor ruega por sus discípulos. Le clama cuando estamos partidos hacia el Padre, ¿no es cierto? Él le clama al Padre por sus discípulos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Ya? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué es lo que le está pidiendo al Padre? Que nosotros, los que creemos, confiamos en Cristo Jesús, nosotros seamos uno, así como el Padre es uno con Cristo Jesús. Eso es lo que nos está pidiendo, esa confianza, esa fe, ¿ya? Para que nosotros, ¿no es cierto?, descansemos en Cristo. Estas son las promesas que Cristo nos dejó antes de partir. Entonces, la fe, la confianza en Cristo, en lo que Él nos promete en la palabra. La palabra no se escribió así para darle el gusto al oído, ¿no es cierto?, o para engañarnos. La palabra no nos engaña. La palabra es la verdad. Y es la única verdad que existe. En Juan 15, 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Ya? Nuevamente. Filipenses 4, 6, 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vive agradando a Dios en todo. No puedo repetir. ¿Quieres que Dios conteste siempre tus oraciones? Bueno, vivamos siempre agradando a Dios para que Dios conteste nuestras oraciones. Siempre estamos pidiéndole a Dios. Es muy poco lo que le damos. Es más lo que pedimos. Pero el Señor nos está aconsejando a través de su palabra. Porque esto que yo le estoy leyendo está en Filipenses 4, 6, 7. Es la palabra de Dios. No la estoy inventando yo. ¿Ya? En primera de Juan 3, 22. Dice, cualquier cosa que pidamos, que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nosotros nos mantenemos en el camino del Señor, hacemos las cosas que a Él le agrada, lo que Él nos pide, ¿no es cierto? Que además, para que nosotros llegamos a los caminos del Señor, ¿no es cierto? Para cumplir lo que el Señor nos pide, dice, las cosas que son agradables delante de Él. En el Salmo 37, 3, 4, confía en Jehová y haz el bien.
y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué promesas más maravillosas, hermano. Si nosotros confiamos en Dios, ¿no es cierto? Hacemos el bien, dice que habitaremos la tierra, ¿no? Y nos apacentará de la verdad. Deleitémonos a sí mismos en Jehová, gocémonos en Dios, gocémonos en el Señor, porque Él nos va a conceder las peticiones de nuestros corazones. Son promesas maravillosas que solo están en la palabra de Dios. No están en la boca ni en el libro de ningún escritor famoso. El escritor más famoso, que es, ¿no es cierto?, la inspiración de Dios y del Espíritu Santo a los que escribieron estas palabras. En Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es muy significativo que muchos pasajes de la Biblia que tratan con profecía son seguidos por exhortaciones para vivir una vida de pureza. O sea, ante la pronta venida del Señor por nosotros, cuánto más debemos de vivir en santidad delante de Él. Dice que en Primera de Pedro 1:14-17 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No significa conducidos en miedo, sino conducidos en amor. ¿Ah? En el tiempo de vuestra peregrinación, ya hemos hablado de la peregrinación, ¿no? Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en los cielos. ¿Ya? Así lo entendieron, ¿no es cierto?, nuestros patriarcas y todos los que se entregaron al Señor. En Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si nosotros ponemos toda la confianza y la esperanza en Dios, ¿no es cierto?, nos vamos a purificar a sí mismos. ¿Por qué? Porque Dios es puro. Y esa purificación va a llegar a nosotros. En Romanos 13:11-14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonería y en borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí el Señor nos está dando claro cómo debemos caminar, cómo debemos actuar y cómo debemos trabajar nuestra mente, porque el enemigo nos ataca lamentablemente a la mente. Ahí es donde él trabaja, ¿no es cierto? Es donde hace su trabajo, día y noche. Pero el Señor nos da los consejos, vestidos de Jesucristo, y que no proveamos para los deseos de la carne. Aquí hay una lucha permanente, hermano, entre el espíritu y la carne. Permanente. En 2 de Pedro 3:11-13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros
esperamos, según su promesa, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El 5. Conoce cada día más de Dios. Jesús explicó claramente lo que es y en qué consiste la vida eterna. Jesús nos dejó clarito en su paso por esta tierra y en sus evangelios nos dice en qué consiste la vida eterna. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, eso fue lo que Cristo nos dejó, ¿no es cierto? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, ¿cuál es nuestro trabajo? Conocer al único Dios verdadero y conocer a Jesús que fue enviado por el Dios verdadero, ¿no es cierto?, a este mundo para nuestra salvación. Esa debe ser nuestra fe, nuestra confianza. Y en 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Eso es lo que Cristo Dios nos prometió, la vida eterna, no la vida que estamos teniendo en este momento, porque en este momento somos peregrinos. La vida eterna vendrá después, no sé, cuando el Señor baje con la nueva Jerusalén y venza las huestes demoníacas. 1 Juan 5:11-12. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si nosotros realmente tenemos la vida eterna, tenemos también una pasión eterna por conocer cada día más de Dios. Eso es lo que nos debe mover, cada día conocer más de Dios. Sus caminos, sus pensamientos. Nunca podremos estudiar la Biblia sin antes estar conscientes de la grandeza y el poder y el amor de Dios. No vamos a entender nunca nosotros la Escritura si no tenemos esto claro. No podremos estudiarla sin antes estar conscientes de la grandeza, el poder y el amor de Dios. Yo sé que en Isaías 44:6-8 la palabra nos dice que así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios, no hay otro Dios. Lo deja bien claro aquí en Isaías 44, del 6-8. ¿Y quién dice, proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? ¿Quién, si no es Dios, va a poner delante, ¿no es cierto?, y proclamará lo venidero? Solamente Él. Anúnciale lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No temamos, no nos acobardemos. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. O sea, el único Dios, el único todopoderoso, el único Dios omnipotente, ¿no es cierto?, omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, es Dios. ¿Ah? Porque dice que no hay fuerte, que Él no conoce a ninguno más fuerte que Él, es lo que nos va a entender. Dice que en Daniel 2:20-22 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. El único que nos puede guiar, el único que tiene la verdad, el único que tiene la luz que nos puede guiar, ¿no es cierto?, es Dios, porque en Él mora la luz y Él es amor. Entonces nosotros
Debemos exudar amor para hacer si decimos que amamos a Dios. Por nuestros poros debe, en vez de sudor, debe salir amor. ¿Ah? Para que podamos darle cumplimiento a lo que Dios nos pide. Ahora, algunas de las señales del fin del mundo, el suceso de fuertes terremotos, hambruna, epidemia, guerra, la aparición anormal celeste, señal del fin del mundo, la desolación de la iglesia, están desolados, enfriamiento del amor de los creyentes, la aparición de los falsos cristos, especialmente en Israel. En Israel están apareciendo mesías todos los días, ¿ya? La restauración de Israel, la difusión del evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces estas son todas señales, ¿no es cierto?, que el Señor nos está marcando, que ya la higuera está brotando y que el verano está cerca. Y hasta ahí llegaríamos. Estas son, estoy recopilando, ¿no es cierto?, los textos bíblicos para poder, si hay alguna duda, alguien que aporte referencia a esto. Mi hermano Rui todavía está trabajando. Mi hermana Ida, mi hermana Jacqueline. Mi hermano Miguel Ángel. Mi hermano Rui. No existe. Mi hermana Yolanda. Mi hermana Fanny está por ahí. Estamos aquí, hermano, estamos escuchando muy atentamente. Sí, pero, a ver, ¿qué dicen ustedes de lo que yo les he planteado, lo que yo les he leído? Para mí, todo lo que usted nos está enseñando es puro perla preciosa, perlas del cielo que Dios puso en el corazón de usted para enseñarnos a nosotros y que estoy aprendiendo cada día más. Me da gusto, se siente el juego y la presencia de Dios en usted. Y para mí es de gran bendición todo lo que estoy escuchando y estoy aprendiendo. Amén. La gloria sea para Dios, mi pastor. No, hermano Luis. Hermano. Amén, amén. Sí, bueno, yo digo, buscando, ¿no es cierto?, a muchos no les gusta que hablemos de los últimos tiempos. Muchas personas que se asustan, pero aquí el Señor nos está dando claras señales de lo que debemos hacer para no asustarnos, ¿ya?, para no temer, que tenemos que estar en Él, confiar en Él, y Él nos está dando todos los pasos a seguir para vivir en tranquilidad, en fe y confianza, ¿no es cierto?, porque Él nos prometió una salvación. Siempre que lo tengamos a Él, ¿no es cierto?, y hagamos lo que a Él le agrada. Porque nosotros no podemos esperar ser salvos si vamos caminando por el lado izquierdo. ¿Ya? Mi hermana Fanny. Bueno, Luis, hermanos, lo que ese título es supremamente importante. En los últimos tiempos alcancé a tomar, como dice la hermana Yolanda, los apuntes que Dios permite, que yo diría que son reglas de oro, ¿cierto, hermanos? Fundamentales para nosotros agradarle a Dios, como decía, en lo que Dios está dándonos hoy. Precisamente no hay casualidades, hermano Luis. Uno en todo tiempo. Yo me hacía estaba en el baño, hoy me iba a bañar y le decía al Señor, ¿cómo hago para agradarte, Señor? Aún más, no era casualidad, no es casualidad lo que tú estás leyendo, hermano Luis, lo que Dios me está trayendo en esta tarde. Y le preguntaba así al Señor, ¿cómo hago para agradarte, Señor?
solo agradarte a ti. Y verdaderamente que aquí nos estaba dando pautas. No alcancé a copiarlas todas en su totalidad, pero recogí algunas porque esa está en la grabación, ¿cierto, Mano Miguel? Oh, le encargo, Mano Miguel, porque no alcancé a tomarlas todas. Y le cuento que lo que hoy Dios nos dio, Mano Luis, le doy gloria y honra a Dios porque lo usa para ese estudio, sobre todo para traernos a nosotros estas reglas de oro fundamentales, hermano Luis. El Señor nos está volviendo a recordar. Es cierto que tuvimos un primer amor, ¿cierto? Y a medida que vamos creciendo, yo recuerdo que en ese primer amor todo esto se vivió, hermano Luis, pero a medida que vamos creciendo como todo, ¿no? Hay cosas que se van de manera distinta, ¿no? Viviendo en nuestro interior, pero volver a ese primer amor aún más, es que ese fuego de la llama de su Espíritu de Dios en nosotros como amor no puede perderse. Entonces yo diría que aquí es volver a recuperar aún más esos tiempos, porque estos son los tiempos de Dios y Él quiere que vivamos, como dice la palabra, lo que decía así, aquí este título, que vivamos estos tiempos últimos que Dios nos está regalando. Amén. Gracias, Mano Luis. Que vivimos, gloria a Dios, santa y piadosamente, es en esa santidad, porque dice que sin santidad no veremos al Señor. Estos últimos tiempos es para a seguir hablando del Señor y para que la gente tenga esa conciencia de que hay un Dios que nos perdona, que hay un Dios que puede cambiar tu vida, que hay un Dios misericordioso, maravilloso, que hay un Dios que no ha venido todavía para que la gente se arrepienta, ¿sí? Tenga una salvación, tenga una vida eterna, tenga esa santidad, tenga un hogar pleno, una morada allá en el cielo. Estamos en los tiempos donde debemos recapacitar y perdonar, amar, pedir perdón, llevarnos bien todos los países, pedir doblar rodilla toda la humanidad, pedir misericordia, que el Señor tenga misericordia de todos, porque dice que dice que muchos se enfriarán, no habrá amor, habrá maldad, habrá perversidad, no, Dios mío, Dios nos favorezca. Falta una parte, ¿no es cierto?, que habla de la apostasía de la iglesia. Todo esto son señales que vamos a ir viendo, ¿ah? O sea, la iglesia se va a ir apartando, ¿no es cierto?, del evangelio. Se enfriará. Renegará mucho del evangelio. Entonces eso se está viendo. Hay pastores, hay hermanos que abandonan la iglesia, pastores que abandonan sus congregaciones. Entonces lo estamos viendo a diario. Yo hice una recopilación de varias cosas, ¿no es cierto?, para irlas viendo y comparándolas, ¿no es cierto?, con textos bíblicos. Pero la palabra nos dice bien claro que vivamos como si el rapto fuera hoy, hermano. Estar preparado en todo momento como si el rapto fuera hoy día. ¿Ah? Pero tenemos que planear nuestra vida como si fuera a suceder en 100 años más, para estar preparados para el presente y para el futuro, para la eternidad. Tenemos que estar preparados los dos frentes, para el presente, ¿no es cierto?, que puede venir ese rato, y también para lo que puede suceder, ¿no es cierto?, en el futuro. ¿Ah? Cuando venga, efectivamente, está preparado para la eternidad. Entonces debemos estar siempre haciendo todo lo que hagamos como para Dios. ¿Ah? Todo lo que hagamos es para Dios, no para nosotros, no para que nos admire el mundo. Oh, qué bueno, qué buena persona. El ser buena persona no nos salva. El ser buena persona no nos salva. Nosotros tenemos que hacer lo que Cristo nos dejó ordenado en su escritura, lo que Dios nos ordena en su escritura. Eso es lo que debemos seguir. Ahí está
¿no es cierto?, el reglamento que nosotros debemos tener siempre presente para poder llegar a ser salvos como Él nos prometió. Él nos prometió un cielo nuevo, una tierra nueva, hermano. Imagínense, qué maravilla. ¿Ah? Esta tierra, este cielo, todo va a pasar. Mas la palabra no va a pasar. Cristo, Dios, nunca va a pasar. Todo va a pasar. Pero cuando estemos en la tierra prometida, ¿no es cierto?, todo va a ser eterno. En este momento no hay nada eterno, todo tiene un plazo. Nosotros tenemos un tiempo de vida, las cosas tienen un tiempo de duración, todo tiene un principio y un fin. Pero cuando estemos, ¿no es cierto?, allá con el Señor, todo va a ser eterno. Ahí podemos esperar, ¿no es cierto?, que todas las cosas sean hasta, ¿no es cierto?, lo que Dios nos tiene prometido, una eternidad. Entonces, ante esas promesas nosotros tenemos que ir tratando de cada día acercarnos más a Dios, ¿ah? Vivir más para Dios. Todo lo que hagamos que sea para Él. No para que nos miren de que somos buenas personas, sino que para Dios, para Él. Como lo hacía José. José todo lo hacía como para Dios. Todo lo hacía, era para el que lo tenía como esclavo, pero él lo hacía como si fuera para Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer permanentemente. Todo lo que hagamos como para Dios, que es para Dios. Trabajamos para Dios. Ese es nuestra esperanza, y esa es nuestra salvación. Ahí está nuestra salvación.